Listo. Ahí me pueden ver la pantalla, supongo que sí. Alejo, ¿me contestas? Señor, Ok, ahí vamos, listo. perfecto. Vale, vale. Bueno, entonces, como les digo, vamos a hacer un recorrido por la parte de la vida patriarcal. Espérenme, hoy estoy dando entrada aquí a otras personas. Y miren cómo es de bonito esto y de interesante. Entonces vamos a arrancar aquí. Cuando Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 años, estamos ubicados en Génesis 12, todo el capítulo 12 es el inicio, ahí viene la elección de Abraham, inclusive desde el último pedacito del capítulo 11. Entonces se lo invita a Abraham a que inicie ese viaje de fe, el viaje de fe que va a arrancar y que va a ser lo que determinará que él sea, por eso les puse la canción, nuestro padre Abraham. Entonces allí es cuando el Señor lo invita a salir de su tierra, de su parentela y que inicie una nueva vida en Génesis 12:4. Pero ustedes ni bien pasan al capítulo número 13, él arranca con Sara, su esposa, y con su sobrino Lot. Y ni bien han iniciado su travesía, y esperen un segundito, aquí, ok, ni bien inicia su travesía y tienen una dificultad. ¿Cuál fue el primer error de Abraham? Abraham llegó después de su viaje largo y extenso, él llega hasta Canaán, que es la tierra prometida, que debe estar más o menos aquí donde estoy señalando en este mapita. Pero cuando él llega, la sorpresa que tiene es que en ese momento hay hambre en la tierra y entonces él toma la mala decisión sin consultar a Dios de hacer un viaje a Egipto. Y en Egipto va a solucionar su problema de hambre. Suceden muchas cosas y entre otras cosas allí conoce a Agar y regresan. Cuando ellos están regresando de Egipto, regresando hacia Canaán, entonces hay disputa entre los pastores de Abraham y los de Lot y resuelven independizarse, abrirse. Cuando Dios no llama a otras personas, es un error involucrarlas en el proyecto de nuestras vidas. Y aquí es como Lot, entonces él, voy a pasar aquí, estoy en Génesis 13, él ve con los ojos naturales, ve una tierra fértil, ve una tierra que se parece al jardín del Edén y él toma la decisión de seguir esa visión de los sentidos, que ese es el error más grande que uno puede tener, sin saber que con el tiempo eso se iba a convertir en Sodoma y que iba a causar la destrucción de su propia familia. Entonces aquí tenemos un versículo en Génesis 13:10 dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del Valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, o sea que a veces las cosas que las personas seleccionan son buenas, visualmente buenas, como el jardín del Señor no era el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Entonces, en cada capítulo de estos tenemos aprendizaje. Esta mañana enviamos un material muy bueno de Génesis 12. Les recomiendo que lo estudien porque es un material que lo desafía mucho a uno. Ok, después en Génesis 15, como lo vimos en alguna prédica pasada, encontramos el pacto de los animales partidos. Es decir, esa fue una prédica que dimos cómo Dios hace un pacto con Abraham y se partían los animales por la mitad y esto simbolizaba que así como un animal quedaría partido, el que incumpliera el pacto le ocurriría lo mismo. Pero recuerden que en ese caso Abraham solo vio caminar en medio de los animales una antorcha de fuego que significaba al Señor. Es decir, que el pacto era únicamente del lado del Señor.
Eso lo vas a encontrar en Génesis 15 a partir del versículo 17. O sea, todo el capítulo 15 tiene que ver con esto. Entonces dice, después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Noten que aquí estoy hablando, a ver, arrancamos con Génesis 12, él sale con una promesa de fe, Abraham arranca con esa promesa de fe. En Génesis 13 se dividen Lot y Abraham y empieza una vida independiente ya de Abraham únicamente con Sara. Empiezan a pasar los años, él no tiene su hijo, pero el Señor le dice, espérate tranquilo porque vas a tener la promesa que yo te he hecho. ¿Ok? Ahora, pasa eso, pasa un tiempo y ahora Abraham tiene 85 años, es decir, han pasado 10 años, estoy hablando de Génesis 16, que lo van a leer dentro de poco, y entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Pues quiero que vayan notando aquí varias cosas. O sea, Abraham tenía una promesa. En Génesis 15 el Señor le le reitera la promesa, le dice sí va a ser así, pero viene la terquedad nuestra y vienen las brillantes ideas nuestras. Si no hubieran bajado a Egipto, no hubieran conocido a Agar. Entonces ahí se empezó a enredar todo el problema por empezar a tomar decisiones, ir a lugares donde Dios no ha dicho que nosotros estemos. Todo esto nos va a ir enseñando a cada uno de nosotros la importancia de estar siempre conectados con Dios, de estar siempre en línea con Dios para no cometer este tipo de errores. Fruto de este error, entonces, ahora empieza una nueva etapa y aparece un hijo que se llama Ismael, el hijo de Abraham y Agar. Pero este no es el hijo de la promesa, sino es el hijo de las buenas ideas que le damos nosotros a Dios para ayudar a que se cumplan sus palabras. Ahora, mientras Ismael va creciendo, seguimos leyendo y vamos a Génesis 17 y allí vuelve a haber un pacto otra vez de Dios con Abraham y ese pacto se hace a través de la circuncisión. Es decir, Dios le vuelve a reiterar que tendrá un hijo de la promesa. Cuando lean estos capítulos, todo esto les va a ser muy familiar. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, o sea, ya habían pasado de 75 años, 85 fue cuando se equivocó, digo equivocó entre comillas, con Agar, y después en Génesis 17 ya estamos en 99 años, y aquí dice que el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Después, más abajo, la bendición abarcaba a los dos. Entonces Dios le dijo a Abraham en el versículo número 15, por eso puse esas rayitas allí. Con respecto a Sarai, tu esposa, ya no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones.
entre sus descendientes habrá reyes de naciones. ¿Ok? Continúa la vida, va pasando y después en Génesis 18 tú vas a ver que, que Abraham tiene una visita de 3 personajes. Uno de los personajes, pues lo podemos inferir por la lectura, se trata de la misma persona del Señor. Entonces él está en el encinar del Mamre y allí se le aparecen estas 3 visitas. Abraham los atiende con amor, les ofrece alimento, le matan un corderito, etcétera. Y este es el momento en Génesis 18:13 en que el Señor le dice a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y el versículo 14 dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Mira cómo las promesas del Señor, a veces aunque nos parezca, nos dé risa que no se van a poder cumplir, el Señor dijo, yo te he hecho una promesa desde tiempo atrás, y habían pasado muchos años, como lo hemos predicado en estos días, y ahora es el momento en que ya le pone un término, le dice, dentro de 1 año, estamos a punto de recibir la promesa, cerquita, a veces nos da como risa y pensamos, no, esto es absolutamente imposible, pero aquí el Señor le ratifica y le dice, dentro de 1 año regresaré a ti y Sara tendrá su hijo. Hermoso. Y en continuación allí, pues dice aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 21, este lo tomé de la Reina Valera porque me gustó más, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Las promesas de Dios se van a cumplir. Entonces en Génesis 21 viene el cumplimiento de esa promesa que le había hecho Dios a Abraham. La palabra visitó, el sentido de esa palabra visitó es atendió, cuidó, tuvo afecto. O sea, fue un tiempo en que Dios tuvo un especial cuidado para que se cumpliera esa promesa y que durante ese embarazo y durante ese nacimiento estuvieran allí las manos de Dios cuidando que la promesa llegara a un feliz final. Así que cuando tú tienes una promesa de Dios, llega un punto donde ya el Señor, a pesar de que se ha demorado, te dice, ya está cerca, ya está próxima. En este caso, en Génesis 18, le dice, te falta tan solo 1 año. Y en Génesis 21, visita a Abraham, visita a Sara, y entonces dice allí, visitó, la atendió, la cuidó, tuvo afecto de Sara. Hermoso eso. Visitó a Sara y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Entonces aquí aparece el segundo patriarca, que es Isaac. Pero aquí vienen los problemas, cuando metemos la mano donde no debemos meterla, cuando hacemos las cosas como no debemos hacerla, entonces de todas maneras Ismael ya estaba en la escena, Ismael ya era parte de esta familia, Abraham pues era su papá, Sara no era directamente su mamá, pero ahí empezó a crearse una rivalidad e Ismael tiene que ser expulsado en Génesis 21:9. Aquí Abraham ya tiene 103 años, Isaac tiene 3 años e Ismael tiene 17 años. Y dice aquí, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, y su sierva egipcia Agar se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Entonces mira cómo problemas que llegan a la vida son con consecuencia de malas decisiones que nosotros vamos tomando en el camino.
Para no meter una Agar en la vida de uno, uno tiene que caminar firme en esas promesas de Dios, no anticiparse por el hecho de que no se cumple una promesa específica de Dios y queremos ayudarle y traemos esa Agar a nuestras vidas. Más adelante eso va a traer conflictos, va a traer choques y aquí pues desafortunadamente tiene que salir el hijo de la esclava. Esto tiene en el Nuevo Testamento pues una connotación mucho más bonita, los hijos del espíritu y los de la carne, los que son concebidos, los que caminan en la carne y los que caminan en el espíritu. Ahora, de todas maneras, Dios tuvo cuidado de esta familia de Agar y de Ismael, porque dice que Agar pues se quebrantó mucho, Abraham sufrió con esta decisión, pero acá dice en Génesis 21:17, pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Pues de aquí habría muchas enseñanzas, casi que una prédica completa de solo estos versículos que estamos leyendo de Agar, pero eso los vamos a ir saboreando a medida que vamos transcurriendo en la lectura de Génesis. Y de aquí, pues obviamente es de donde nacen las 12 tribus árabes, digamos, que son hoy en día las tribus enemigas de la nación de Israel. Es decir, esa decisión de Sara de haberle entregado a Abraham y esa decisión de Abraham de haber aceptado la propuesta de Sara y no haberse mantenido firme él como hombre, sino de haber aceptado esa oferta que le hizo su esposa, pues trajo consecuencias que hasta hoy en día seguimos viviéndolas. Bien, después de esto nos vamos a encontrar con la prueba de Abraham en el monte Moriah. Abraham tiene en este momento 125 años, 125 años, es decir que ha caminado con su hijo Isaac 25 años. 25 años, esto lo vas a encontrar en Génesis 22:6. O sea, él ha tenido mucha cercanía con su muy amado hijo y aquí el Señor le dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Entonces, esta es la prueba fuerte, pues, para el corazón de Abraham, un papá que había luchado tantos años por tener su hijo y ahora el Señor le pide que lo lleve a este monte y lo sacrifica, pero Abraham no duda, Abraham en ese momento toma la decisión y obedece a ojo cerrado, obedece sin discutir, sin pelear con Dios y dice, ok, si esto viene de ti, pues así lo voy a hacer. Ahora, entendemos, y esto lo hemos también predicado, que Isaac era consciente de esa decisión. Isaac caminó con su papá y 3 días fue el tiempo que duraron desde esa carpa hasta ese monte, en 3 días donde ellos debieron sufrir, entender la situación. Isaac era un hombre de 25 años, como lo decíamos algún día, era un hombre que ya podía manejar a su papá de 125 porque estaban solos. Si Isaac no hubiera querido, no se hubiera dejado, pero él entendió que él era el sacrificio y que su papá estaba obedeciéndole a Dios y a su vez Isaac también quería obedecerle a Dios, entonces no puso ninguna resistencia, sino que acepta eso. Ahora, en Génesis 22:16 dice, el Señor dice, ya que me has obedecido, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre, que eso lo hemos visto también en estos días, juro por mi nombre que ciertamente
te bendeciré. La obediencia a Dios, la obediencia sin discutir, la obediencia sin estar creando polémicas, sin estar tratando de justificar nuestras acciones. Mira lo que trae esa obediencia. Él dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Esto es importante, todo esto tenemos que irlo no solo leyendo, sino reflexionando en nuestra forma como obedecemos a Dios, cómo vamos con Él, creyéndole, caminando con Él y sin discutir vamos haciendo lo que Él va pidiendo. Y sobre este monte en el tiempo, Salomón iba a construir el templo de Salomón, el lugar donde se sacrificaba teóricamente, el punto donde se sacrificó a Isaac. Bueno, y ahí cerquita de ese monte, pues en un monte de al lado, en el Calvario, fue donde el Señor entregó a su hijo para que él sí subiera la leña, o sea, el madero, y fuera sacrificado por nosotros. Bueno, pasa el tiempo, aquí Abraham tenía 125 años y después pasamos el tiempo y llegamos a Génesis 23 y aquí es la muerte de Sara. Entonces, Abraham tiene 137 años, Isaac tiene 37 y Sara tiene 127. Si no estoy mal, creo que es la única mujer de la que se registra la edad de su muerte, la de Sara. Creo que no hay registro de otra, al menos de las mujeres de todos los patriarcas y de los que están hacia atrás, de Noé, de Eva, etcétera, etcétera, no hay registro de la edad, solamente de Sara. Y Abraham compra un terreno que se vuelve famoso, que se llama la cueva de Macpelá. Y ese terreno es un sitio que se vuelve para ellos fundamental, porque allí después será enterrado también los hijos de ellos, hasta José, me parece que regresó y lo enterraron en este lugar. A la edad de 127 años, dice Génesis 23, 1, 2, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Ella fue su compañera de viaje, caminaron pues muchos años juntos, al menos desde que salieron de Ur, que tenía 75, hasta 137, algún matemático que me haga la cuenta, serían 37 por un lado, más 25 por el otro, eso da como 52. 62. 62 años, entonces 62 años caminaron juntos, al menos suponiendo que cuando salieron de Ur se casaron, puede que haya sido un poco antes, no lo sé. Ok, después Abraham se concentra en el matrimonio de su hijo Isaac. Allí viene el punto central. Abraham sabía que su descendencia, todo esto apuntaba a un proyecto de Dios, al proyecto del Mesías. Entonces, a partir de Génesis 24, esto es muy hermoso, Abraham se pone con su objetivo central en el matrimonio de su hijo, y no cualquier matrimonio. Y por eso es bien interesante que aquí Abraham tiene 140 años en este punto e Isaac tiene 40 años. Isaac es ya un hombre hecho y derecho y su papá dice, bueno, necesitamos concentrarnos en tu esposa. Entonces él llama a su mayordomo Eliezer
y le dice, jura por el Señor, Dios del cielo y la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. Ese era el afán que tenía Abraham. Él dijo, él no puede perderse mi descendencia, de aquí vendrá la semilla, la simiente de nuestro Mesías, y no podía ser mezclado con una cananea. Entonces aquí aparece en escena Eliezer, que es un hombre muy especial, muy lindo. También se podría hacer todo un estudio de este personaje, porque él le hace un juramento a Abraham y le pone la mano en el muslo, que esa es la forma como ellos juraban y se prometían pues que iba a cumplir con ese juramento, porque no es una promesa, sino un juramento. Entonces Eliezer le pide el favor de Dios en Génesis 24:12. O sea, este es un hombre de oración. Él sale a una misión que ni siquiera es para él. Y aquí dice, oh Señor Dios, Dios de mi amo Abraham. Oró así Eliezer, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Linda oración la que hace Eliezer. Él se compromete con el proyecto de Dios, con el proyecto de su amo, y le dice, Señor, dame gracia para que yo pueda entender y saber escoger la esposa que va a ser la heredera, o sea, la esposa que va a llevar esta línea de descendencia. Esto me parece muy hermoso. Entonces él sale en su viaje y está en su oración. Eliezer sale en Génesis 25 a buscar la esposa para Isaac y empieza a orar y va orando y va pensando en esa esposa que va a ser la que va a tener Isaac. Por eso es tan importante que toda esta generación nueva que viene busque en oración a su esposa. Eliezer lo hizo así y ni bien está orando y él le puso al Señor como una prueba. Le dijo, Señor, donde yo llegue, te voy a pedir que me confirmes que esta persona es la que es, para que cuando yo llegue, esta mujer me diga a mí, me ofrezca agua, y no solo a mí, sino que me diga que les dé de beber a mis camellos. Él iba con una caravana de camellos, él lleva unos regalos para la futura esposa de Isaac. Entonces, esa era la propuesta que él le hizo en su corazón a Dios. Le dijo que tenga esta señal, que esta mujer me diga, toma agua de beber y también toma agua para tus camellos. Y dice la palabra que ni bien estaba terminando ahí su oración, en Génesis 24:15 dice, entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel. Betuel viene a ser como un sobrino de Abraham, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham y de Milca, su esposa. Rebeca era muy hermosa y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces mira cómo Dios está atento a todas esas oraciones de fe, esas oraciones tan bonitas. Y aquí aparece Rebeca. Y Rebeca le dice, sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Entonces, claro, Eliezer dice, esta es la mujer la mujer de la señal. Lo que yo le pedí a Dios, aquí está la respuesta de Dios para mí. Entonces él visita a su familia y les cuenta todo esto, les da regalos, les da lo que trae en los camellos, y la familia de la esposa entonces le dicen a Rebeca, bueno, tú quieres irte con este hombre, ya entienden que le explican que él es Abraham, él es de la familia, y le dicen, tú quieres salir con este hombre e iniciar tu vida. Entonces Rebeca acepta viajar a la tierra de Isaac para casarse con él. Y aquí en Génesis 24, del 58 al 60, estoy tomando pedacitos de versículos nada más como para tratar de llevarlos en la historia.
Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a ir con este hombre? Le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición. Mira cómo es de importante la bendición de Dios, la bendición pronunciada, la bendición hablada. Hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Aquí estaban sacando palabra profética y lanzando a su hermana, a su hija, a su parienta, pues depende de quién esté hablando, para enviarla a ese cometido que Dios había prometido. Y entonces aquí ella sale y se va y llega hacia el rumbo de Canaán a encontrarse con su amado Isaac. Entonces, cuando va llegando desde lejos, Isaac la ve, levanta sus ojos y la ve allí en el camello, sí, y ella cubre su rostro con un velo. Y aquí en Génesis 24:65 dice, ¿quién es ese hombre? Pregunta ella, que viene a nuestro encuentro caminando por los campos. Preguntó al siervo y él contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Entonces, aquí termina esta primera parte de esta historia. Esto es lo que vamos a recorrer durante este tiempo. Así que, pues aquí hicimos un recorrido rápido por todo esto, lo que vamos a hacer Génesis 15, 17, 18. Voy a parar aquí porque la próxima semana les tengo otra historia muy bonita, pero todavía la vamos a empezar a ver la próxima semana.